Maria Villarreal in Texas tonight. Tonight, more than 35 million on alert for severe. There it is! Over here! ¿Y si las señales ya están aquí y no las estamos viendo? Tras las tormentas no quedó solo destrucción. Algo cambió. En la madrugada, el Mississippi, cerca de San Luis y Memphis, se tiñó de rojo y marrón. Peces muertos flotaban. Animales huían sin razón aparente. La Biblia lo dijo, toda la creación gime. Jesús habló de señales antes de su regreso. Estamos viendo una de ellas ahora. Comparte en los comentarios cómo te estás preparando. Y suscríbete si buscas entender, no temer lo que viene. Porque lo primero que se sintió fue el silencio. Antes del amanecer, a lo largo de tramos extensos del río Mississippi, cerca de San Luis y hacia Memphis, el agua ya no lucía familiar. Lo que debería haber reflejado la luz temprana de la mañana apareció oscurecido, manchado en tonos rojos y marrones antinaturales, como si el propio río hubiera sido herido durante la noche. Al principio, algunos pensaron que era una sombra o residuos levantados por lluvias recientes, pero conforme la luz del día se intensificó, la verdad se volvió imposible de negar. A media mañana, miles de peces emergieron sin vida a lo largo de las riberas. No estaban dispersos al azar. Estaban apiñados unos contra otros, inmóviles, arrastrados por una corriente que ya no sostenía la vida. Cuerpos plateados se alineaban en la orilla, donde las familias habían caminado por generaciones. Las aves sobrevolaban en círculos, pero se negaban a aterrizar, un detalle inquietante que los lugareños notaron rápidamente. Poco después, el olor a descomposición se extendió hacia los vecindarios cercanos, alcanzando hogares construidos alrededor de la promesa de esta vía fluvial. Las autoridades actuaron con rapidez. Las plantas de captación de agua fueron cerradas como precaución. Las operaciones de pesca se detuvieron sin previo aviso, cortando los medios de vida en comunidades que dependen del río. Equipos ambientales recolectaron muestras y hablaron con cuidado al público. Se ofrecieron posibles explicaciones: floraciones de algas, escorrentías agrícolas y contaminación natural tras las tormentas. Eran teorías razonables presentadas con calma. Sin embargo, algo faltaba. No se encontraron barcazas volcadas, no se anunció ningún derrame industrial confirmado. El río, al menos por el momento, guardó su secreto. Para quienes vivían junto a él, esto no era un informe ambiental abstracto. Un pescador que había pasado toda su vida allí, parado al borde del agua oscurecida, dijo en voz baja que había trabajado en ese río durante 40 años y nunca lo había visto así. Otros permanecieron en silencio, observando cómo la corriente seguía su curso, como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Un residente le hizo a un reportero una pregunta simple que quedó flotando en el aire. Si el agua puede morir, ¿qué significa eso para nosotros? Las Escrituras hablan frecuentemente del agua como fuente de vida, renovación y provisión, pero también registran momentos en los que las aguas son golpeadas, cuando lo que una vez dio vida se convierte en una señal destinada a despertar a un pueblo endurecido. En Éxodo, el río se volvió hostil y la vida fue removida como advertencia, no como final. Ya sea que este evento se explique completamente por la ciencia o permanezca sin resolver, invita a la reflexión. Si un río que ha sostenido generaciones puede fallar de repente, ¿qué dice eso sobre nuestra dependencia, nuestra seguridad y nuestra preparación?
No mucho después del incidente del río, otra perturbación se desarrolló en el corazón del país. Más silenciosa que una tormenta, pero no menos inquietante. Empezaron a surgir reportes desde Arkansas, el este de Oklahoma, el norte de Texas y partes de Tennessee, todos dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Lo que llamó la atención no fue daño a edificios o carreteras, sino el comportamiento de animales que habían vivido en esa tierra por generaciones. Los granjeros fueron los primeros en notar que algo andaba mal. Ganado que normalmente permanecía tranquilo durante las tormentas, de repente rompió cercas y huyó hacia campos abiertos. Caballos se encabritaron y escaparon de sus establos, lastimándose en el proceso. Bandadas enteras de aves levantaron vuelo de una sola vez, abandonando humedales y tierras de cultivo como si se hubiera dado una señal. En áreas rurales, venados cruzaron carreteras en olas aterrorizadas, causando accidentes y heridos. Dentro de las casas, los perros aullaban sin parar, rascando puertas, tirando como si estuvieran desesperados por escapar de algo que sus dueños no podían ver. Lo que más inquietó a la gente fue la falta de un detonante obvio. No había tormenta visible, ningún incendio acercándose, ningún ruido repentino que pudiera explicar tal pánico unificado. Funcionarios de vida silvestre y veterinarios ofrecieron explicaciones cuidadosas. Cambios en la presión barométrica, actividad sísmica distante, factores estresantes ambientales o cambios sutiles en los patrones climáticos fueron sugeridos. Estos factores no se descartaron de plano. Sin embargo, ninguno de ellos explicaba completamente el momento, la escala o la extraña unidad de la reacción en una región tan amplia. Ganaderos que habían pasado sus vidas leyendo la tierra luchaban por describir lo que habían presenciado. Uno dijo que había vivido tornados, inundaciones y calor extremo, pero esto se sentía diferente. Esto no era clima, dijo en voz baja, esto era miedo. Las familias reportaron noches inquietas, animales paseándose hasta el amanecer y negándose a calmarse, incluso después de que todo parecía tranquilo nuevamente. Las escrituras registran momentos en los que los animales responden antes que los humanos, cuando la creación percibe trastornos mucho antes de que las personas lo reconozcan. En Génesis, los animales entraron al arca antes de que subieran las aguas del diluvio, no porque entendieran el juicio, sino porque respondieron a una advertencia escrita en su naturaleza. La Biblia también enseña que la creación gime, reaccionando a condiciones que la humanidad a menudo ignora o justifica. Ya sea que la ciencia eventualmente identifique una causa o no, la imagen permanece difícil de sacudir. Cercas rotas, cielos vaciados de aves, carreteras llenas de vida huyendo. Si los animales impulsados solo por el instinto fueron movidos a un vuelo repentino, la pregunta perdura en silencio, pero con insistencia. Si la creación reacciona primero, ¿qué está percibiendo que aún no hemos comprendido? La siguiente señal vino desde arriba, repentina y violenta, cuando poderosas tormentas de granizo desgarraron partes de Kansas, Missouri y Oklahoma. Las alertas meteorológicas advirtieron sobre condiciones severas. Sin embargo, pocos estaban preparados para lo que siguió. El hielo cayó en olas implacables, destrozando techos, rompiendo parabrisas y aplastando cultivos que los granjeros habían cuidado durante meses. Las carreteras se volvieron intransitables en minutos y vecindarios que se habían dormido bajo cielos despejados despertaron ante escenas de destrucción. Lo que más inquietó a los testigos no fue solo la fuerza de la tormenta, sino lo que quedó después de que pasó. Cuando el granizo comenzó a derretirse, el agua fluía por las calles y campos abiertos, teñida en tonos rojos profundos. Entradas de autos, tierras de cultivo y zanjas de drenaje parecían marcadas como si el propio suelo hubiera sido pintado.
A través de las tierras agrícolas de Estados Unidos, un terror antiguo ha regresado. En meses recientes, testigos del Medio Oeste hasta las llanuras del sur han descrito la misma escena escalofriante. Ejércitos de langostas barriendo como nubes vivientes, bloqueando el sol. Los agricultores dicen que comienza con un zumbido tenue, como el rugido bajo de un trueno distante. Luego, en cuestión de momentos, el propio cielo se retuerce y se mueve, lleno de millones de alas batiendo. Campos de maíz y trigo desaparecen ante sus ojos, devorados en minutos. Fue como si la tierra misma se oscureciera, susurró un granjero con voz temblorosa. Ya no podía ver el cielo, solo alas, solo movimiento, solo destrucción. Para muchos, las imágenes parecen arrancadas directamente de las páginas de las Escrituras. Éxodo 10 registra cómo el faraón desafió a Dios, y en respuesta, Egipto fue golpeado por una plaga de langostas. La Biblia dice que los insectos cubrieron el suelo hasta que la tierra se oscureció, devorando cada planta que quedaba en los campos. Y ahora, en una tierra a miles de kilómetros y miles de años de distancia, la misma historia parece estar reproduciéndose. El profeta Joel alguna vez clamó: lo que dejó la langosta cortadora, lo devoró la langosta enjambradora. Lo que dejó la langosta enjambradora, lo devoró la langosta saltadora. Lo que dejó la langosta saltadora, lo devoró la langosta destructora. Joel 1:4 advirtió que las langostas no eran solo insectos, eran señales, instrumentos vivientes de la voz de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento. En Estados Unidos hoy, el paralelo es innegable. Los granjeros permanecen en sus campos arruinados, manos aferrándose al suelo, lágrimas recorriendo sus rostros, cosechas enteras perdidas, familias inseguras de si lograrán sobrevivir la temporada. Y en su desesperación, hacen eco de los lamentos de Egipto hace mucho tiempo, indefensos ante una fuerza demasiado vasta para combatir. ¿Podría ser que Dios está hablando nuevamente a través de la creación? Que las olas implacables de langostas no son solo un fenómeno natural, sino una advertencia divina. Justo como en los días de Joel, quizás el mensaje es claro: despierten, arrepiéntanse, regresen, porque el día del Señor está cerca. Lo que lo hace más inquietante es el momento. El mundo se tambalea bajo tormentas, terremotos y guerras, y ahora el propio cielo se vuelve negro con langostas. Para los fieles, esto no es coincidencia, es profecía desarrollándose, un eco viviente de Éxodo, recordándonos que el juicio no es una historia del pasado, sino una realidad para el presente. Mostrando riachuelos de agua teñida de carmesí, serpenteando a través de suelo normalmente pálido. La gente permanecía en silencio, grabando con manos temblorosas, luchando por encontrar palabras para lo que estaban viendo. Muchos que vivieron durante décadas de tormentas dijeron que nunca habían presenciado algo así. He visto granizo destruir cultivos antes, dijo un granjero, pero nunca he visto granizo sangrar. Los padres llevaron a sus hijos adentro sin saber cómo explicar por qué el hielo que cayó del cielo dejó la tierra luciendo herida. Para algunos, la escena generó una inquietud que fue mucho más allá de la preocupación por la propiedad o los reclamos de seguro. Los meteorólogos se movieron rápidamente para abordar la preocupación pública. Señalaron condiciones atmosféricas raras, sugiriendo que polvo, minerales o partículas orgánicas podrían haberse elevado a las nubes de tormenta y congelado en el granizo. Tales explicaciones eran científicamente plausibles, y los expertos reconocieron que la coloración inusual puede ocurrir bajo circunstancias extremas. Aún así, admitieron que el fenómeno era raro y no se observa comúnmente, incluso en regiones de tormentas severas como las llanuras centrales. Para los creyentes, la imagen se sentía incómodamente familiar. Las Escrituras
registran momentos en los que el granizo se usa no simplemente como clima, sino como una interrupción y advertencia. En Éxodo, el granizo golpeó la tierra de Egipto con fuerza devastadora, sin perdonar nada que quedara expuesto. En Apocalipsis, el granizo aparece nuevamente, conectado con el juicio y una respuesta humana endurecida. Estos pasajes no invitan al pánico, sino a la reflexión, recordando a los lectores que la naturaleza misma puede convertirse en un mensajero cuando las palabras son ignoradas. Ya sea que la ciencia finalmente explique cada detalle de la tormenta o no, la imagen permanece. Hielo desde el cielo, tierra manchada de rojo, gente parada en silencio bajo nubes que se despejaban. Cuando el cielo marca el suelo de tal manera, la pregunta surge naturalmente: ¿es esto solo una coincidencia moldeada por condiciones raras? ¿O es un mensaje llamándonos a detenernos, reflexionar y considerar en qué tiempo estamos viviendo? Por sí solos, cada evento podría descartarse como una anomalía. Los ríos cambian, los animales entran en pánico, las tormentas se comportan de manera extraña. La historia siempre ha registrado desastres y la ciencia moderna es hábil en categorizarlos uno por uno. Sin embargo, lo que comenzó a preocupar a muchos observadores no fue un solo incidente, sino el momento. Dentro de la misma temporada, el agua falló, los animales huyeron y el cielo golpeó la tierra. Estos no eran variaciones del mismo fenómeno, sino perturbaciones en sistemas completamente diferentes, desarrollándose casi una tras otra. Las aguas oscurecidas del Mississippi pertenecen a un reino. El vuelo repentino de los animales pertenece a otro. El granizo violento y el suelo teñido de rojo vinieron desde arriba. Agua, tierra, aire y criaturas vivientes reaccionaron en rápida sucesión, como si respondieran a una presión compartida en lugar de causas aisladas. Esta convergencia hizo cada vez más difícil para las personas mirar cada evento de forma aislada. Incluso aquellos comprometidos con explicaciones puramente naturales comenzaron a admitir que la superposición era inusual. Lo que siguió no fue pánico generalizado, sino algo más silencioso y revelador. En las comunidades afectadas, la gente se reunió a lo largo de las riberas de los ríos y las líneas de cercas, no para protestar o especular en voz alta, sino para observar. Las conversaciones se ralentizaron. Muchos reportaron una extraña quietud después de que pasaron los eventos, una sensación de que algo había sido interrumpido. En pueblos grandes y pequeños, las iglesias abrieron sus puertas más temprano de lo habitual. La asistencia aumentó sin publicidad ni campañas. La gente vino no buscando respuestas, sino consuelo. Los pastores hablaron con cuidado, resistiendo el lenguaje sensacionalista. En lugar de declarar conclusiones, alentaron la reflexión, la oración y la humildad. Algunos recordaron a sus congregaciones que las Escrituras nunca describen el fin de los días como algo que llega sin advertencia. Otros hablaron del discernimiento, instando a la gente a no ser consumida por el miedo, pero tampoco a desestimar lo que estaban presenciando. La respuesta no fue impulsada por titulares, sino por una inquietud interna compartida por muchos. La Biblia consistentemente presenta las señales como patrones en lugar de eventos únicos. Jesús advirtió que en los días previos a su regreso aparecerían señales en la tierra y en los cielos, no dispersas al azar, sino aumentando juntas. Lucas registra sus palabras sobre personas que se vuelven perplejas a medida que el propio orden natural reacciona. Estas señales no fueron dadas para aterrorizar, sino para despertar a aquellos dispuestos a prestar atención. Los patrones obligan a tomar decisiones, eliminan la comodidad de la coincidencia. Cuando las perturbaciones aparecen en múltiples sistemas a la vez, la pregunta cambia de qué causó esto a qué requiere esto de nosotros.
Ignorar un solo evento puede parecer razonable. Ignorar un patrón se vuelve deliberado. Cuando las señales convergen, la neutralidad desaparece y observar se convierte en una elección que cada persona debe hacer. A medida que las señales comienzan a surgir, las Escrituras advierten repetidamente que no aparecen en un vacío. A menudo emergen durante momentos en los que la sociedad está hablando con mayor confianza sobre paz, progreso y estabilidad. El lenguaje es familiar: calmar los temores, asegurar el futuro, construir sistemas que prometan orden en un mundo impredecible. En la superficie, estos objetivos parecen razonables, incluso necesarios. Sin embargo, la Biblia advierte que esta misma atmósfera puede volverse peligrosa cuando se ofrece seguridad sin arrepentimiento o despertar moral. En nuestro tiempo, la tecnología se encuentra en el centro de estas promesas. Se están desarrollando sistemas para agilizar la vida, eliminar riesgos y crear eficiencia en todos los niveles de la sociedad. Las plataformas digitales prometen protección contra el fraude, acceso más rápido a los recursos y una coordinación más fluida entre gobiernos, bancos y ciudadanos. Cada avance se presenta como una solución al caos, una forma de prevenir futuras crisis como las que ya se han presenciado. Muchos dan la bienvenida a estas herramientas, aliviados de sentir que alguien en algún lugar finalmente tiene el control. Sin embargo, silenciosamente estos sistemas se expanden más allá de la conveniencia. Las transacciones sin efectivo reemplazan la moneda física. La identificación digital se vuelve necesaria para acceder a servicios que alguna vez se consideraron básicos. Comprar, vender, viajar e incluso recibir ayuda dependen cada vez más de la aprobación centralizada. Nada de esto sucede de la noche a la mañana y rara vez llega con fuerza. Llega gradualmente, enmarcado como progreso, seguridad y responsabilidad. Pocos lo cuestionan porque cuestionar se siente inconveniente en tiempos inciertos. Las Escrituras hablan directamente de este patrón. La Biblia advierte sobre una temporada cuando el control sobre comprar y vender se vuelve posible. No a través de una tiranía abierta al principio, sino a través de sistemas que las personas aceptan voluntariamente porque se sienten protegidas. Esta no es una advertencia dirigida a nombrar líderes específicos o acusar a individuos. Se trata de reconocer estructuras que moldean el comportamiento y la lealtad. Los sistemas no exigen adoración abiertamente, ganan confianza silenciosamente. El apóstol Pablo advirtió que cuando la gente está diciendo paz y seguridad, sigue una interrupción repentina. Sus palabras no estaban destinadas a inspirar paranoia, sino discernimiento. La paz sin verdad es frágil. La seguridad sin arrepentimiento es temporal. Cuando la sociedad construye su confianza en la tecnología, la economía y el control mientras descuida la humildad ante Dios, crea una ilusión de estabilidad que las Escrituras dicen que no durará. Esto plantea una pregunta difícil pero necesaria. A medida que las señales se desarrollan en la naturaleza y los sistemas se aprietan alrededor de la vida humana, ¿qué tipo de seguridad se está ofreciendo? ¿Es una seguridad que lleva a las personas de regreso a Dios o una que las alienta a confiar en mecanismos en lugar del arrepentimiento? La Biblia nunca condena el orden o la sabiduría, pero constantemente advierte contra confundir el control con la salvación. Si el mundo ofrece seguridad sin arrepentimiento, entonces la calma que promete puede ser la señal más peligrosa de todas. Las Escrituras registran un momento solemne cuando Jesús se acercó a Jerusalén y lloró. La ciudad conocía las Escrituras, las profecías se leían en voz alta, las señales habían sido escritas durante generaciones.